Soy Lalita trabajando. Y bueno, en esta ocasión el video que yo te voy a grabar es para hablarte de la palabra de Dios. Y posteriormente te subiré una receta, pero sin la palabra de Dios. Creo que empezaré a hacerlo de esta manera, hablarte de la palabra y luego después subir un video de alguna receta con los recursos que tenemos en casa. No soy chef y esto que yo hago, el de subir las recetas, es porque hay ocasiones en nuestra vida que no se nos ocurre nada en cuestión de al preparar algún alimento, no se nos ocurre nada, aún a veces teniendo toda la despensa completa y a veces teniendo pocas cosas en nuestro hogar, pocos recursos, y en ese momento que tenemos pocos recursos, muchas veces tampoco se nos ocurre qué hacer. En la desesperación o angustia de no saber qué cocinar, porque no todas tenemos el talento, no todas tenemos la gracia y no todas podemos o tenemos ese talento que Dios ha dado. Ay, perdón por la redundancia. Pero bueno, ya saben que batallo un poquito, aunque nadie lo crea, me pongo un poquito nerviosa cada vez que hablo ante la cámara, cada vez que hablo ante público, aunque nadie me lo crea. ¿Y sabes por qué? Porque es muy difícil hablar de la palabra de Dios, porque ahorita en estos tiempos las redes están saturadas de pura palabra de Dios motivacional. La idea no es motivarte, la idea es que conozcamos a un Dios vivo, tanto tú como yo. Pero no solamente es conocer a Dios, sino tratar de obedecer a su palabra, tratar de entender cuál es su perfecta, santa y buena voluntad, que desafortunadamente cada día que pasa es más difícil que alguien quiera escuchar la palabra de Dios. Muchas veces las personas empiezan y como que se les hace aburrido y dicen, no, voy a ver otra cosa. En muchas ocasiones dicen, ¿y quién la puso a ella o quién lo puso a él? O yo la conozco, yo lo conozco y es una persona llena de imperfecciones. Obviamente, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno solo. Pero es importante conocer cada día más a ese ser que nos creó, ese ser hermoso, precioso, que no podemos ver, pero que sabemos que existe. Ese gran yo soy, ese Jehová de los ejércitos, ese Padre celestial, el que fue, el que es y el que vendrá, el alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, sin más, pues bueno, vamos a hablar de la palabra de Dios y a partir de este video va a ser así intercalado la palabra de Dios y alguna receta hasta que llegue el momento en que este canal se sature solamente de la palabra de Dios. Que es importante que yo te dé algún tip de cocina o que te diga cómo salgo adelante en cuestión de que a veces se termina el gas y qué es lo que preparo, o que a veces nada más tengo, no sé, 2 huevos y 2 chiles y tortillas y qué se me ocurre hacer. También es importante porque a veces las ideas no nos fluyen, pero bueno, yo creo que lo más importante, siempre te lo he dicho en este canal, es la palabra de Dios. Él es el más importante. Entonces, vamos a comenzar. Se te va a hacer un poquito largo, pero vale la pena escucharlo. Bueno, fíjate que leyendo la palabra de Dios, yo me encontré con una situación. Tengo que cortar porque realmente como no es un video en vivo, yo no sé ni tengo la menor idea cuánto tiempo yo pueda sostener la edición del video en alguna aplicación que bajé. Desconozco muchas cosas del internet, desconozco muchas cosas, pero créeme que hago lo posible por darte algún video de calidad. Entonces voy a cortar y seguimos, ¿sí? Y espero que cuando yo lo agregue a esa aplicación que tengo, pues efectivamente dure el tiempo que tenga que durar este video. Confío en Dios que así pueda yo lograrlo. Realmente no es muy fácil para mí todo esto, pero bueno, ya Dios me mandará a mi
persona indicada que me pueda ayudar en esto para yo poder darte un video de calidad, que a final de cuentas, te repito, lo más importante es la palabra de Dios, no importa lo demás, es secundario. Bueno, corto y vuelvo a empezar. ¿Sí? Gracias. Bueno, la palabra de Dios toda es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. La palabra de Dios es útil y es viva y es eficaz. Así lo dice este hermoso libro que es la Biblia. Bueno, leyendo la palabra de Dios, Él me mandó a Isaías capítulo 49, versículos del 8 al 15. Yo pensé que probablemente esta palabra era para un grupo de enseñanza y oración que yo tengo, un grupo de WhatsApp. Pensé que era para ese grupo, pero asombrosamente no lo fue. Esta palabra fue para que yo la llevara al hospital. Entonces, toda la semana, desde el día en que yo di esta palabra, créeme, traigo hasta el día de hoy presente esta palabra y no puedo ignorarla y no puede salir de mi ser. Gloria a Dios por eso. Esta palabra que viene aquí es cuando Dios promete restaurar a Sión. Pero cuando yo estoy leyendo la palabra me doy cuenta que Él quiere restaurarnos también a nosotros. Y te voy a leer la palabra de Dios en esta preciosa y hermosa hora. Bueno, Padre, danos un espíritu de revelación y sabiduría para llegar al conocimiento de ti. Perdona nuestros pecados en este momento, para que puedas escuchar nuestra oración y no tenga estorbo. Preparamos nuestro corazón, Señor. Lo tenemos dispuesto para recibir tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu precioso Hijo que quites todo corazón de piedra y pongas uno de carne conforme al tuyo, Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes, dice, asoladas, heredades, para que digan a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, muéstrense. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Dice, he aquí, estos vendrán de lejos. Dice, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sirim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y a prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Fíjese qué preciosa palabra. Estamos leyendo promesas que hace Dios a Sión. Me maravillo del versículo 13, 14, 15. Fíjese bien lo que dice el 13. Vamos con el 13. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Cuántas veces tú y yo pensamos exactamente lo mismo? Por eso te digo que la palabra es viva y eficaz.
Estamos conscientes a quién le estaba hablando Dios aquí en la palabra. Pero cuando yo la leí, tremendamente me ha edificado. Me quebrantó, pero también me animó y me devolvió aquel gozo y aquella permanencia en Dios, como siempre que leo su palabra. Me doy cuenta yo que en muchas ocasiones estamos en esa situación, cuando estamos pasando por algún acontecimiento tan fuerte, de alguna pérdida de alguien que amamos, puede ser, de alguna, un montón de deudas que ya no hayas la puerta porque tú mismo lo provocaste o misma lo provocaste. Cuando vemos que aunque tú no provoques las cosas, a veces tienes problemas con personas exteriores que tú ni te buscas un problema y sin embargo lo tienes. Muchas veces nos damos cuenta también de otro tipo de situaciones en que no encontramos la salida, en que no sabemos qué hacer, en alguna enfermedad, en alguna situación. Y llega un momento en que en ese momento de desesperación decimos, Dios, te has olvidado de mí. Te pido, te ruego, te imploro, me hinco, oro, te pido, voy a la iglesia, leo la palabra, clamo a ti y no me escuchas. Y tu palabra dice que clame a ti, que tú me responderás, pero siento que no me escuchas. Te has olvidado de mí. Muchas veces pasamos por esas situaciones tan difíciles, tan adversas, que en ese momento nosotros hacemos y vemos y creemos que en nuestras fuerzas vamos a poder salir adelante, pero eso no va a suceder. Hay ocasiones en que la depresión y la tristeza te empieza a aprisionar y no sabes por qué. Peor si no eres salvo, peor si tú no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Es peor la situación y la crisis de depresión. Peor. ¿Y sabes por qué? Porque no tienes esperanza. Porque el hombre que no tiene a Dios vive sin fe y vive sin esperanza. Pero cuando tú tienes un arrepentimiento auténtico para con Dios y un verdadero creer en su Hijo Jesucristo, entonces viene el Espíritu Santo y te sella. Y entonces tú sabes que en medio de aquella depresión, que en medio de aquella tristeza, que en medio de aquello que tú sientes que no hay salida, sabes que Dios escucha, sabes que Dios responde y sabes que hay muchas maneras de que tu respuesta pueda ser para ti favorable, aunque tú no lo veas así. Ahorita, en estos tiempos, la mayoría de las personas dicen creer en Dios, pero viven conforme a su carne, conforme a cómo ellos creen y conforme a ellos quieren. Muchos de nosotros nos equivocamos porque somos imperfectos. No hay justo uno solo. ¿Estamos en Cristo Jesús? Sí, estamos en Cristo Jesús. Y soy salva. Pero eso a mí no me hace que yo no peque. A mí no me hace, no, porque no es que me haga, es que yo tengo que querer ser diferente. Yo tengo que querer poner de mi parte el 100% y esperar que Dios vaya haciendo la transformación en mí. Siempre las personas de tu alrededor y de mi alrededor, cuando somos cristianos, están atentos a cualquier falla que tú y yo tengamos. Y es en el momento en cuando nosotros decimos, Señor, ¿te has olvidado de mí? Mira cómo me atacan. Mira cómo yo fallo, Señor. Inmediatamente, Padre, dicen, y eso que es cristiana. Y ya la oíste lo que está diciendo. Y no sale de la iglesia. Y deja de hacer esto. Y deja de hacer lo otro. Y no está presente aquí, ni está presente allá. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos en nosotros como cristianos. Pero no hay perfección en nosotros, no somos perfectos, no hay ninguno, ni uno solo. El único perfecto está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que decimos, te has olvidado de mí. Hay momentos en que aún nosotros como cristianos pasamos por valles de sombra, de muerte.
de tristeza, de angustia. Sí pasamos por esas situaciones. Pero vamos a la palabra de Dios y Él nos manda el consuelo. Él nos manda esa paz que necesitamos en cualquier situación que nosotros tengamos. Yo no te vengo a dar motivación, yo te vengo a dar palabra. Yo no te vengo a decir que vas a ser multimillonario porque hagas esto, porque hagas lo otro, porque des una ofrenda fuerte que te duela de amor hacia Dios, que des algo en economía. No, yo no quiero hablarte de eso. Yo te quiero hablar, perdón, estoy sudando mucho porque no tengo mi ventilador aquí, lo lamento, discúlpenme, pero pues ni modo, ¿verdad? Estoy sudando y bueno, pero estoy hablándote de la palabra de Dios. Te pido una disculpa por ello, nada más, porque me voy a estar limpiando el sudor. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Concretamente, que cuando nosotros sentimos que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado, como dijo Sión, me dejó Jehová, dice aquí en su palabra, y el Señor se olvidó de mí. Cuando estamos en esa situación, fíjate la respuesta que da nuestro Padre Celestial. Dice aquí en el 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hijos, tremenda palabra. Déjame decirte que sí hay muchas que se olvidan. Pero a través de los años y del tiempo, recuerdan aquel hijo o aquella hija que abandonaron o que dejaron, tarde o temprano se acuerdan. Dice la palabra de Dios, se olvidará la mujer de lo que dio a luz su vientre, se olvidará. Pues fíjate lo que dice nuestro Padre Celestial, dice, aunque olvide ella, dice su palabra, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque olvide ella. Hay un salmo en el que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Se olvidará la madre, aunque olvide ella, dice la palabra de Dios. Yo nunca me olvidaré de ti. Así es de que, si tú en este momento, fíjate bien lo que te voy a decir, sientes que no puedes más, porque estás llena o lleno, consumido de drogas que tú mismo, de adeudos que tú mismo, tú misma provocaste. Déjame decirte, porque es entendible. Cuando no conocemos de la palabra de Dios, entonces nosotros hacemos cosas que creíamos que estaban bien. Aunque a veces por convicción conocemos lo bueno y lo malo, aún así nos atrevemos a hacer cosas que no están correctas. Pero si en este momento tú no hallas la salida y te encuentras hasta acá, tenemos un Dios que dice, no me olvidaré de ti. Yo no te olvido. Un Dios al que podemos acudir y decirle, Señor, perdóname por este endeudamiento, perdóname. Mas ahora te ruego que me des la sabiduría para salir adelante de estas situaciones. Te sientes triste, te sientes deprimido, deprimida. Habla con el Señor y dile, no encuentro paz, tranquilidad. Es más, estoy perdiendo hasta mi identidad porque no conozco mi identidad. Cuando nosotros no estamos en Cristo, no conocemos nuestra identidad está perdida. Cuando nosotros nos entregamos al Señor y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador y comenzamos a leer este libro, entendemos cuál es nuestra identidad. Tenemos que saber y conocer nuestra identidad. Esa identidad en Cristo Jesús. Si tú te sientes triste, deprimida o deprimido, créeme que si tú no has conocido al Señor, necesitas ese gozo permanente. Pero si ya lo conoces y por algún motivo y alguna situación tú no encuentras la salida y te sientes
que nadie te quiere porque así pasa y sientes que no eres importante para nadie, déjame decirte que hay alguien que nos amó tanto y dice su palabra de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, si hay alguien que nos ama, y aquí lo dice su palabra, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Estamos dentro de una promesa hermosa de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos de todo corazón y creer que Jesús murió en esa cruz para el perdón de los pecados. Y empezar a buscar una nueva vida en Cristo Jesús. Dejar de vivir como vivíamos y tratar de vivir conforme a la palabra de Dios. Muy difícil, créemelo, pero no imposible. Poco a poco vas a ir avanzando en una área y luego en otra y luego en otra. Es poco a poco. Esto no es de un día para otro, pero tú tienes que tener un corazón dispuesto para que eso pase. Tú podrás ver todas las imperfecciones que yo tengo, porque tengo muchísimas y cometo pecados todos los días y ofendo a Dios todo el tiempo. Pero no por eso voy a dejarle de servir, no por eso voy a dejar de predicar su palabra, no por eso. Porque aunque yo me caiga, Jehová me ayuda a levantarme, porque Él es el que me ayuda. Nadie más que Él. Porque muchas veces puede estar uno en una situación tan difícil como tú puedes estar ahora, y aunque me escuches que te diga y todo, vas a decir, ay no, porque somos unas personas muy necias. A veces no nos gusta que nadie nos diga nada. Así somos. Porque lo necio escogió el Señor para avergonzar a los sabios. En esta preciosa y hermosa hora yo te puedo decir con toda la garantía de que nuestra vida sigue siendo exactamente la misma si aceptamos a Jesús. La única diferencia es que al leer esta bendita palabra, nosotros empezamos a sentir esa enseñanza que Dios nos da a través de ella. Y tú y yo podemos ser diferentes cada día si nosotros queremos, si nosotros disponemos nuestro corazón para permitir que la palabra de Dios fluya en nosotros. Dios quiere que nos amemos nosotros mucho para poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros, mire, he escuchado muchas personas que dicen que si tú te conoces a ti, entonces tú vas a saber encontrar la felicidad que está dentro de ti. Eso es falso, completamente falso. Dígame qué bueno hay en nosotros. Dígame qué bueno hay en nosotros para que pueda salir de nosotros la felicidad, el gozo, el amor, la paz y la tranquilidad. No hay nada. Pero cuando tú te arrepientes de todo corazón y crees que Jesús murió en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo nos sella. Entonces sí podemos decir, en mí no hay nada bueno, pero en este templo que en donde habita el Espíritu Santo de Dios, entonces fluye la vida. Y si yo me mantengo y busco de su palabra, de oro, y estoy en comunión con Él, entonces sí van a fluir cosas buenas de mí. Amor, paz, tranquilidad, benignidad, etcétera. Por paciencia. ¿Por qué? Porque no depende de mí, ni es por mí. Es por obra y por gracia del Espíritu Santo. Si tú aún no eres salvo, si tú aún no te has arrepentido ni has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador, es el momento de que lo hagas. Hazlo. Y si tú tienes mucha tristeza y mucha depresión, busca al Señor. No esperes que el enemigo te engañe, no esperes que venga el enemigo y te engañe y te diga quítate la vida. Tú no eres importante para nadie, eres inservible, mira, estás enfermo, estás enferma, mira, estás lleno de compromisos, lleno de deudas, porque esa es la realidad. El enemigo se vale de cualquier argumento para engañarte
Y para hacerte creer que tú no vales nada, para hacerte creer que no eres importante y para hacerte creer que nadie está para ti. Es experto en engañarte. Y si tú estás en una situación de algún tipo de depresión o de desesperación, estás a un paso de hacerle caso al enemigo. Que venga y que te diga, no vale la pena. No continúes. Ya, quítate la vida. No continúes. Grita, salte, desespérate. Es más, emborráchate. Emborráchate y evade la realidad. No le hagas caso al enemigo. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces no le hagas caso al enemigo. Mejor busca la comunión con Dios. Arrodíllate, habla con Él. Es más, si no te quieres arrodillar, no te arrodilles, pero habla con Él. Y dile, mira, Señor, soy Idalia. Soy la más vil pecadora, Señor, arrogante, prepotente, soberbia, chismosa, peleonera y todo lo que tú conoces de mí, Señor. Pero aquí estoy. Vengo a pedirte que me perdones. Y principalmente por estarle prestando atención a una depresión y una tristeza que no viene de ti. Perdóname y ayúdame a seguir adelante. Te ruego que entres a mi vida. Te ruego, Señor, que tú estés conmigo, que tu Espíritu Santo me selle. Usted lo puede hacer. No necesita que nadie lo haga por usted. Hágalo y lo puede hacer a solas. Es entre usted y Dios. Usted a él le puede confesar sus pecados y créame que se los perdona a todos, 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 todos. Y él se olvida de ellos. Pero desde el momento que usted le entregue todo su ser a Cristo, cada vez que cometa pecado, pídale perdón. Pídale perdón para que usted siga en comunión con Él. Pidámosle perdón para estar en comunión con Él. Dios le bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Y le recuerdo las palabras de Dios. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Gracias, Señor, por no olvidarte de nosotros. Padre bendito, en esta preciosa y hermosa hora, Señor. Te alabamos y te glorificamos por lo bueno que tú eres, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Bendice a todo el que reciba esta enseñanza, Padre. Bendícele en gran manera, Señor. Y a todo el que quiera pelear o refutar, Señor, porque esta palabra vayan a decir o a contradecirla, Señor, pues tú obra en ellos, Padre, porque tú eres el que nos enseña, Señor, y nos ayudas y nos guías para poder enseñar a otros, Señor, para poder bendecir a otras personas con tu palabra, Señor. A todo, Padre, que se oponga a tu palabra, bendícele en gran manera, Señor, y ayúdale para que un día te conozca, Padre celestial. Bendito Padre, te ruego por todo el que esté enfermo, sánale, Señor. Te ruego por todo aquel que ahorita esté en depresión, en tristeza, en desesperación, Padre, para que seas tú su paz en ellos, Padre. Te ruego por todo el que no tenga trabajo, para que le des un trabajo de excelencia, Señor. Al que lo tenga, consérvaselo, Padre. Y te ruego y te suplico, Padre, por todo aquel que no sea salvo, para que un día, Padre, te conozca, Señor. Prepara la buena tierra, Señor, por si este video se comparte, Señor, para que puedan recibir tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén y gracias. Gracias, Señor. Bueno, pues Dios te bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Te mando muchos besitos. Bye.